Como comentamos al principio de este proyecto, vamos a crear un juego de disparos en primera persona. Hasta ahora las lecciones que hemos hecho se han centrado en el desarrollo del control para mover al personaje. En esta lección, en cambio, vamos a crear un script para que el jugador pueda disparar. Para poder disparar, ahora mismo no tenemos las herramientas de programación necesarias, así que para eso, ahora vamos a introducir el concepto de raycasting. Traducido al español, raycasting sería algo así como lanzador de rayos. Un ray o rayo es un concepto matemático. Muy básicamente se trata de una línea con un origen y una dirección. Al encontrar algo de por medio, esta línea, en la programación sabremos acerca del punto de impacto. Eso es porque esa línea dentro de la escena, cuando choca por algo, genera una variable del tipo raycastHit. Esta variable almacenará información sobre el impacto, cosas como la posición del impacto, la transform del objeto impactado, entre otras cosas. Esta herramienta que os estoy comentando es muy útil porque puede simular el comportamiento de una pistola o de cualquier cosa que dispare. Por ejemplo, si dentro del juego disparásemos una pistola, la trayectoria de la bala sería nuestro ray, su origen sería la pistola y su dirección sería hacia donde nosotros estuviésemos disparando. Así que el raycasting no es más que lanzar un ray y mirar con qué objetos ha impactado este ray. Como os he comentado antes, el raycasting que es una herramienta matemática, por lo que si tuviésemos que explicarla a fondo sería bastante complicado. Por suerte, en la creación de videojuegos, el raycasting es una técnica o herramienta tan extendida que Unity ya la tiene integrada. Gracias a esto no lo tendremos que crear nosotros y por tanto tampoco tendremos que entender las matemáticas que hay por detrás del uso de esta herramienta. En nuestro juego, para disparar, haremos que al pulsar el clic izquierdo se lance un ray desde el centro de la cámara hacia adelante. Ahora que sabemos qué es el raycasting, podemos empezar a escribir el código. Para eso, en la carpeta proyecto, y como ya hemos hecho varias veces, vamos a crear un nuevo script. Y lo vamos a llamar disparador. A continuación lo abrimos y nos aparecerá, como ya estamos acostumbrados, la plantilla base de un nuevo script. Y ahora podemos empezar con la primera parte del código. Para empezar, en el método start usaremos el método getComponent para acceder a la cámara. GetComponent nos sirve para acceder a otros componentes que están en el mismo objeto al cual nosotros asignaremos este script. Eso significa que en un futuro, cuando nosotros pongamos este script en un objeto, con este método podremos acceder a otros componentes de este objeto. Esta referencia a la cámara la guardaremos en un atributo privado que hemos declarado más arriba del tipo cámara y que se llamará también _cámara. Más abajo, en Update, empezamos con un if que usaremos para comprobar si se ha pulsado el clic izquierdo. Update se ejecuta en cada frame, como ya sabéis, así que este if se estará evaluando constantemente. Si en algún frame pulsamos el clic izquierdo, la condición del if será verdadera y se ejecutará el código que contiene. Si pulsamos o no el clic izquierdo es de lo que nos informa el método que está dentro del if, input.getMouseButtonDown, y le pasamos el parámetro 0. Este input se refiere al clic izquierdo. En caso de no pulsar el clic izquierdo, input.getMouseButtonDown 0 es igual a falso, por eso no pasará nada. En caso de que pulsemos ese botón, en el frame en concreto en el que lo pulsemos, esta condición será verdadera y por tanto se ejecutará el contenido de este if. Ahora que tenemos esto claro, podemos pasar a la siguiente línea, donde creamos un vector llamado punto. Este punto hará referencia a la posición que se encuentra en el centro de la pantalla. Podemos saber esta información gracias a _cámara. Una referencia a la cámara nos permite acceder a atributos como .pixelWidth y .pixelHeight que nos dan la información sobre cuántos píxeles tiene la pantalla en la que estamos ejecutando el juego de ancho y de largo. En esta línea lo que hacemos es coger esta distancia y la dividimos entre 2 porque queremos saber el punto que se encuentra en la mitad de la pantalla. Más abajo, a la derecha, encontramos el método ScreenPointToRay. ScreenPointToRay es un método de la cámara que acepta como parámetro el punto al que va a disparar un ray. En este caso, y en la mayoría de FPS, ese punto se encuentra en el centro de la pantalla. Por eso necesitábamos en la línea de más arriba el vector del punto del centro de la pantalla, que es lo que le pasamos a este método como parámetro. Cuando se usa este método nos da como resultado un ray, que guardaremos en la variable de la izquierda del igual. En la siguiente línea simplemente creamos una variable del tipo raycastHit, que vamos a usar a continuación. En la siguiente línea cogemos el ray y lo pasamos al método physics.raycast. Este es el método con el que vamos a hacer raycasting.
Hacer raycasting significa que cogeremos la información del objeto con el que el ray ha impactado. Hablando un poco de los parámetros que recibe physics.raycast, le pasamos para empezar el ray que queremos examinar. El segundo parámetro es el sitio en el que queremos guardar la información. Fijaros que este parámetro tiene la palabra clave out. En este segundo parámetro pondremos el raycast_hit en el que queremos que se guarde la información, y esa va a ser la función de impacto, que es el raycast_hit que hemos creado un poco más arriba. Este método está dentro de un if, por lo que tenéis que deducir que puede devolver un valor verdadero o falso. Cuando el ray no impacte con nada, el valor será falso. En caso contrario, cuando el ray impacte con algo, será verdadero y el if ejecutará su contenido. Finalmente, si el ray ha tocado algo, en la consola saldrá un mensaje con las coordenadas del punto de impacto. Esa información la obtenemos accediendo al atributo point del raycast_hit, que es lo que estamos haciendo, como podéis ver en pantalla, en el debug.log. Debug.log, no sé si os acordáis, pero lo usamos al principio del curso y sirve para mostrar mensajes en la consola. Ahora que todo este código está claro, podemos guardarlo y volver al editor de Unity para hacer una prueba. Para empezar, ampliaré esta zona de la consola un poco más para que se vea mejor. A continuación, cojo la cámara del player y le vamos a poner el disparador. Y ahora probamos el juego. Veis que podemos movernos igual que en las lecciones anteriores, pero con la diferencia de que ahora, cuando pulsamos el clic izquierdo, disparamos un ray. Cuando este ray impacta en algún objeto, por ejemplo una pared, podéis ver que en la consola aparece un mensaje en el que nos pone las coordenadas del punto de impacto. Ahora que tenemos la base del sistema de disparos de nuestro juego, vamos a añadirle un poco más de funcionalidad. Para empezar y para saber visualmente si el ray ha dado con algo, haremos que aparezca en la escena una esfera donde haya impactado este ray. Para empezar, en Update añadimos algo de código en caso de que el disparo haya dado con algo. Podéis ver que hacemos uso de un método llamado startCoRoutine. Lo que hace este método es iniciar una corrutina. Para entender lo que es una corrutina es importante saber que un programa se ejecuta siempre de principio a fin, y siempre hace una cosa a la vez. Unity no es diferente. Eso significa que el programa que estamos ejecutando, en este caso el juego, hará las cosas por orden. Hará una cosa y después hará la otra. Una corrutina sirve para cuando queremos hacer dos cosas a la vez. Las corrutinas son la forma que tiene Unity de ejecutar un método en paralelo al resto del juego. Y este método startCoRoutine recoge como parámetro el nombre del método que queremos que se ejecute en paralelo. Esta corrutina en concreto ejecuta el método mostrarImpacto, que es un método que he creado más abajo. Si bajáis la vista un poco, podéis ver el aspecto que tiene un método ejecutado por una corrutina. Para empezar, pone private iEnumerator. Este iEnumerator es necesario ponerlo cuando vamos a crear un método que va a ser llamado por una corrutina. En la primera línea, este método crea una esfera en escena con el método GameObject.createPrimitive que recoge como parámetro el tipo de objeto que tiene que crear. Concretamente queremos que se cree una esfera en escena, por lo que le pasamos primitiveType.sphere, aunque podríamos poner perfectamente primitiveType. Y cualquier otra forma primitiva de Unity a continuación. En este caso concreto queremos una esfera, por tanto ponemos esfera. Una vez creado este objeto en escena, guardamos una referencia al GameObject con una variable llamada esfera. Todo esto lo hacemos en la misma línea. En la siguiente cambiamos la posición de la esfera a la posición del punto de impacto. Tenemos la información del punto de impacto en este método porque se lo estamos pasando como parámetro. La palabra clave yield indica la corrutina que tiene que detenerse. La parte que pone return new wait for seconds hace que la ejecución del método espere antes de continuar. Va a esperar lo que le indiquemos por parámetro. En este caso, un segundo. Si en lugar de un segundo quisiéramos esperar 3, simplemente tendríamos que pasarle un 3 como parámetro, en lugar del 1, al método wait for seconds. Ahora que hemos terminado con la explicación de esto, guardamos el código y volvemos al editor de Unity. Si le damos al play, veis que nos podemos mover al igual que antes, pero haciendo clic izquierdo aparecen esferas en los puntos de impacto. Por la manera en que está programada la corrutina, estas esferas esperan un segundo y después desaparecen. Ahora que hemos conseguido indicar de manera visual dónde impactan los rays gracias a estas esferas, vamos a crear un punto de mira para el juego. Para empezar, debéis saber que Unity cuenta con un sistema bastante bueno para la creación de interfaces de usuario. Eso lo vamos a presentar más adelante en el curso. Ahora mismo vamos a hacer uso del sistema antiguo, que es básicamente programar lo que tenemos que ver en pantalla. Usando este sistema, la creación de la mira va a ser bastante rápida y sencilla. La creación de interfaces de usuario a través de código se hace en el método onGUI.
El método onGUI, al igual que update, se ejecuta de manera automática en cada frame. La función de este método es dibujar en escena lo que sea que le programemos. En este caso haremos que nos dibuje un asterisco en el centro de la pantalla para que nos sirva de punto de mira. En Start vamos a bloquear el ratón y hacerlo invisible para que no moleste mientras ejecutamos el juego. Dentro del método onGUI vamos a crear la variable tamaño. Esta va a ser la medida del recuadro que aparecerá en nuestro punto de mira. A continuación crearemos dos variables de tipo float, x e y. Estas dos variables, al igual que en el raycasting, nos servirán para determinar el centro de la pantalla, pero con la diferencia de que a estos dos valores le restaremos una parte del tamaño de nuestro punto de mira para que quede centrado. En la siguiente línea, GUI.contentColor igual a color.green se utiliza para indicar el color que queremos para nuestro punto de mira. En este caso es verde porque destaca bastante bien sobre el resto de colores que ahora mismo hay en escena. Por último, el método GUI.label nos servirá para dibujar en pantalla lo que queremos. Como veis, en este caso en concreto, acepta dos parámetros. El primero es del tipo rect y el segundo es de tipo string. Para empezar, para ir paso a paso, el parámetro de tipo rect hace referencia a un rectángulo que define un área en la pantalla. Este rectángulo lo crearemos usando newRect. Y los parámetros que necesita rect para crearse son los de la posición donde queremos ponerlo. En este caso va a ser en el centro y los dos últimos parámetros que acepta son para el tamaño que queremos que tenga. El segundo parámetro, de label, en este caso, es de tipo string. String simplemente se refiere a un texto. En este caso en concreto no va a ser un texto completo, sino simplemente un asterisco, pero nos va a servir de mira. Para terminar esta lección volvemos al editor de Unity para probar el juego. Le damos al play. Veis que en la pestaña Game, en el centro de la pantalla, nos aparece el asterisco que hemos programado. Y recordaréis que en el programa, en Start, hemos bloqueado el movimiento del ratón y lo hemos hecho invisible. Para que Unity nos muestre el ratón de nuevo, podemos pulsar ESC o también podemos parar el juego con Control P. Finalmente, podemos guardar la escena pulsando Control S.